Hola, buen día. Mi nombre es Guadalupe Luna Gutiérrez. Soy del primer semestre Grupo E matutino de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso. Y a continuación les voy a hacer una pequeña exposición sobre lo que he estado viendo a lo largo de este primer parcial en la materia de química. Bueno, para empezar y primero que nada, ¿qué es la química? La química es una ciencia experimental que estudia la estructura, la composición, las propiedades y los cambios que tiene la materia. Esta es una ciencia muy amplia, por ello ciencias más pequeñas o básicas como la medicina, la biología, la geología e incluso la astronomía se apoyan en ella para sus investigaciones. Como ya lo dije, la química estudia la materia. ¿Pero qué es materia? Bueno, llamamos materia por definición a todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Así que sí, nosotros somos materia y absolutamente todo lo que nos rodea también lo es. Esta se divide en dos, sustancias y mezclas. Hablemos primero de las sustancias. La sustancia se divide también en dos, en elementos y compuestos. Los elementos son aquellos que están formados solamente por una clase de átomos. Ejemplos de estos tenemos a todos los que están en la tabla periódica. Ahora bien, los compuestos están formados por dos o más elementos, los cuales por un ejemplo de compuesto tenemos el agua, que es H2O, o el dióxido de carbono, etc. Ahora las mezclas. Las mezclas también se dividen en dos. Tenemos a las homogéneas y a las heterogéneas. Las heterogéneas son aquellas en las que sí podemos distinguir de qué está compuesto o cuáles son sus componentes, por el contrario de las homogéneas en las cuales no se puede distinguir. Tenemos las propiedades de la materia. La materia, llamamos propiedades de la materia a aquellos que son características físicas o químicas que tienen. Como ejemplos de ellas tenemos al volumen, a la inercia, a la divisibilidad, porosidad, densidad, viscosidad, etc. Ahora, los estados de la materia y sus cambios. Hay tres estados que ya conocemos, que son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Los cambios en la materia están vinculados a la presión y a la temperatura. Los cambios que se producen son llamados fusión, vaporación, cristalización, solidificación, sublimación y condensación. Por ejemplo, el cambio de evaporación es aquel en el que se pasa del estado líquido al gaseoso, y es así como reciben sus nombres los demás. Después de este tema, vimos el tema de las energías. Las energías, como vimos, son de dos tipos. Tenemos la energía cinética, la cual se debe a la acción del movimiento, y la energía potencial, que no es necesario tener movimiento para poder generarse. Ambos tipos de energía pueden transformarse entre sí y son parte de otras formas de energía. Estas pueden producir energía eléctrica, nuclear, química, radiante o magnética. Las energías también se dividen en dos tipos. Energías renovables y energías no renovables. Como ejemplos de energías renovables tenemos a la energía eólica, la energía solar, la energía hidráulica, etc. Y como ejemplos de no renovables son las que más utilizamos lamentablemente, que son la energía eléctrica, la energía nuclear y la energía química. Ahora, después de este tema, vimos las leyes de los gases. Como en la definición de gas ya vimos que es un estado de agregación de la materia. En este caso las sustancias no tienen forma ni volumen propio. Estas se amoldan dependiendo de los recipientes que las contengan. Las moléculas que constituyen los gases casi no son atraídas entre sí, o sea, unas a otras, por lo cual se mueven en el vacío muy dispersas. Y eso explica sus propiedades. Ahora tenemos las leyes de los gases. Son 4 leyes de los gases, la de Boyle, la de Charles, la de Gay-Lussac y la de la ley combinada. Estas incluyen variables como presión, temperatura y volumen. De estas realizamos varios ejercicios aplicándolas a situaciones comunes de la vida cotidiana. Ahora, después de este tema, vimos los modelos atómicos. Un átomo es la partícula más pequeña característica de un elemento. Esto se dio gracias a que Dalton se puso a pensar que qué pasaría si partíamos esto a la mitad, y luego a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, y a la mitad. Así surgió la idea de un átomo. De ahí en fuera se empezaron a crear los distintos modelos de átomos. Gracias a las aportaciones de los científicos Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Chadwick, es que tenemos ahora nuestro modelo atómico actual, que es el más completo, el cual consiste de un núcleo y orbitales con electrones, protones, y en el núcleo es donde se encuentran los protones y neutrones, y en los orbitales es donde se encuentran los electrones. Ahora, después de esto vimos la tabla periódica y cómo es que se conforma.
A lo largo del tiempo, la tabla periódica sufrió varios cambios, pero se comenzaban con pequeñas agrupaciones. Tenemos lo que es la regla del octeto, que es el octeto es los átomos que se tienden a ganar o perder o compartir electrones. Estos se encuentran rodeados por 8 electrones de valencia. Ahora, tenemos por ejemplo los gases nobles. Estos gases ya tienen sus 8 electrones de valencia, a excepción del helio, pero de ahí en fuera los demás tienen sus 8 electrones de valencia completos. Y lo que hacen los demás elementos es compartir, ganar o perder para lograr tener esos 8 electrones, ya que si tienes esos 8 electrones es como están estables. Bueno, lo que hizo Mendeleev, su aporte a la tabla periódica, es crear. Él y Meyer fueron los primeros en crear como tal una tabla periódica, ya que hasta entonces, como ya lo mencioné, solo había pequeñas agrupaciones, pero ellos fueron los primeros que crearon una tabla periódica. Mendeleev se basó en sus propiedades químicas, mientras que Meyer se basó en sus propiedades físicas. El mayor éxito de Mendeleev se debió a que hizo una gran aportación de dejar espacios vacíos en la tabla, y estos, él explicó que eran para los nuevos elementos que se descubrirían más adelante, e incluso hizo la predicción de varios de ellos. Ahora sí, hablemos de la estructura que tiene la tabla periódica. Esta se divide también en bloques. Se clasifica en 4 bloques diferentes. El primer bloque es el de S, que está en la parte izquierda de la tabla, formada por los grupos 1 y 2, que son estos que estoy señalando. Ahora tenemos al segundo bloque, que es el bloque P, que está en la parte derecha de la tabla, formado por los grupos del 13 al 18. Después tenemos al bloque D, que está formado que está en la parte central de la tabla y está formado por los grupos del 3 al 12. Después tenemos al bloque F, en la parte inferior de la tabla, de aquí. Y esta es una forma de aplicación, ya que todos estos, en su configuración electrónica, al final tienen ya sea OS. Por ejemplo, los del bloque D siempre van a tener la D, los del bloque P siempre van a tener la P, y así con los... Después de los bloques tenemos también los periodos, que es otra forma de organización. Estos se organizaron porque vieron que se tenía similitud de ellos y los ubicaron de una forma horizontal, como se ve aquí. Ahora, después de ello, tenemos otra forma de organización, que es por grupos. Estos son los 18 grupos que se tienen, y estos, a diferencia de los periodos, se ubican de forma vertical. Tenemos aquí del 1 al 18. Y ahí están sus diferentes nombres, que es dependiendo de las características que estos tienen. Ahora, ya por último tema, la configuración larga, que es un esquema de llenado de orbitales atómicos, los cuales podemos tener utilizando la regla diagonal, que es esta, la regla de la diagonal. Tenemos también la configuración larga, la configuración gráfica y la configuración de kernel. En esta configuración electrónica se utilizan los números cuánticos, que son los que tenemos aquí. El número cuántico principal, que es el de n, en el cual los valores pueden ser del 1 al 7, que son los que tenemos en la tablita ya mencionada de diagonal. También tenemos el número azimutal, que es el número L. Sus valores son del 0, 1, 2 y 3. Estos dependen de la letra que lleve. Por ejemplo, el 0 es S, el 1 es P, el 2 es D y el 3 es F. Tenemos el número magnético. Este se saca gracias a la configuración gráfica que ya mencioné. Sus valores son del -3 al +3. Son estos, por ejemplo, si tenemos el número D, vamos a tener 0, +1, +2, 0, -1, -2. Y dependiendo de dónde quede el último spin, es que se va a tener el valor del número magnético. Y también tenemos el número de spin. Sus valores pueden ser +1/2 y -1/2. Estos se sacan dependiendo de hacia dónde queda el último spin, si para arriba o para abajo. Bueno, como conclusión podemos decir que esta actividad es muy buena para nosotros, ya que nos va a ayudar a hacer un repaso para la evaluación que se viene de todos los temas que vimos. Entonces sí es muy interesante y me gustaría volver a repetirla. Y el propósito de esto es ver cómo se trabaja de una manera en equipo y de una manera individual a la vez.
Entonces sí me gustaría volver a repetir esto. Entonces me despido y les mando un saludo.